En la medida en que la iglesia se alejó de Israel para expandirse alrededor del mundo y que se añadieron más y más gentiles y muy rápidamente se volvió una iglesia gentil, lo que pasó es que la iglesia comenzó a olvidar sus raíces judías y comenzó a considerar a los judíos como los asesinos de Cristo. Dejen mostrarles qué tan pronto. Ignacio de Antioquía, en el primer siglo, dijo que aquellos que participan de la Pascua participan junto a aquellos que mataron a Jesús. Justino Mártir, uno de los primeros teólogos de la iglesia, puedes ver qué tan temprano era, enseñó que el pacto con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Ireneo declaró que los judíos habían sido desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano culpó a los judíos por la muerte de Jesús y dijo que estos habían sido rechazados por Dios. Orígenes, uno de los más responsables por el antisemitismo, culpó a los judíos por la muerte de Jesús. El concilio de Elvira del 305 prohibió a los cristianos celebrar una comida con los judíos, casarse con ellos, bendecirlos u observar el sábado. En el 325 el concilio de Nicea cambió la celebración de la resurrección de las fiestas judías de los primeros frutos a la Pascua en un intento de disasociarse de las fiestas judías. Eusebio, uno de los primeros historiadores de la iglesia, enseñó que las promesas eran para los gentiles y las maldiciones para los judíos, y dijo que la iglesia era el verdadero Israel. Y luego viene este tipo, totalmente despreciable, Juan Crisóstomo, alguien conocido como la lengua de oro, supuestamente uno de los mejores predicadores dentro de la historia de la iglesia. Predicó una serie de 8 sermones en contra del pueblo judío. Deja mostrarte qué dijo en alguno de estos sermones. Las sinagogas no solamente son un burdel y un teatro, sino también son una cueva de ladrones y un lugar en donde las bestias viven. Los judíos son asesinos inveterados, poseídos por el diablo. Su libertinaje y ebriedad les da el carácter de un cerdo. Él negó que los judíos podían alguna vez recibir el perdón, dijo que los cristianos tenían el deber de odiarlos y dijo que los judíos adoraban a Satanás. Pues este hombre fue canonizado por la iglesia como un santo. Y luego está San Jerónimo, otro santo de la iglesia que fue responsable por traducir la Biblia al latín. Lo que dijo sobre los judíos es increíble, ¿eh? Los describió como serpientes hechos a la imagen de Judas. Dijo que sus salmos y oraciones eran alaraca de simios y dijo que eran totalmente incapaces de entender las escrituras, la misma gente que las escribió. San Ambrosio, obispo de Milán, el responsable de la conversión de Agustín, alguien muy importante. Fíjese lo que dijo de los judíos. Dijo que los judíos eran los que menos valían entre los hombres, que eran avariciosos, rapaces, los pérfidos asesinos de Cristo, adoradores del diablo cuya religión es pura enfermedad, y al matar a Dios no hay para ellos expiación posible, ni indulgencia ni perdón. Los cristianos no deben jamás dejar de vengarse de los judíos y ellos deben vivir en servilismo perpetuo. Es esencial que todos los cristianos los odien. ¿Este hombre leyó alguna vez la Biblia? Está hablando del pueblo elegido de Dios. Y luego viene Agustín, el más influyente de todos los padres de la iglesia. La mayoría de la doctrina católica se basa en sus escritos. Dijo que los judíos merecían la muerte, pero que estaban destinados a maravillarse viendo el triunfo de la iglesia por sobre la sinagoga. Así que amigos, desde el siglo V, en el inicio de la Edad Media, los judíos ya habían sido demonizados, fueron condenados y fueron excluidos al punto de que la iglesia se convirtió en una organización gentil en donde no había cabida para los judíos. Para ilustrar qué tan severo fue el antisemitismo durante la iglesia primitiva, déjenme leerles el juramento que un judío estaba obligado a dar en la iglesia de Constantinopla. Si un judío se quería volver cristiano, tenía que ir al frente de la congregación y decir estas palabras:
Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos y todas las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspersión, purificación, santificación y propiciación, ayunos, nuevas lunas, sábados y supersticiones, los himnos y los cantos y todas las observancias de la sinagoga y la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, renuncio yo absolutamente a todo lo judío, a cada ley, a cada rito, a cada costumbre, y si en adelante yo deseo negar y regresar al judaísmo, a su superstición, y me veo comiendo, por ejemplo, con los judíos, que me pase lo que a Caín y la lepra de Geasí, y que sea anatema en el mundo por venir, y que mi alma sea entregada a Satanás y a los demonios. Y la gente se preguntaba por qué no podían convertir a un judío al cristianismo. Para el inicio de la Edad Media, dos conceptos muy erróneos comenzaron a enseñarse. Primero, que los judíos debían ser considerados los asesinos de Cristo y se les debía tratar de acuerdo con eso. Y dos, que la iglesia había reemplazado a Israel y que Dios ya no tenía un propósito futuro para los judíos. Y estas doctrinas de la iglesia fueron reforzadas una y otra vez a lo largo de la historia, comenzando, por ejemplo, con las cruzadas. Cuando los cruzados comenzaron a ir a Tierra Santa para liberarla de los musulmanes, el Papa les dijo que estaba bien matar a los judíos. De hecho, al llegar a los lugares empezaron a matar a judíos por montones, los encerraban en las sinagogas, cerraban las puertas y las ventanas y empezaban a cantar que viva Cristo mientras ardía el edificio con los judíos adentro. Luego llegó la Inquisición, que estaba supuestamente diseñada para detener la herejía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero pronto se convirtió en un instrumento de tortura para los judíos. Luego comenzaron las puestas en escena de la pasión para retratar lo que había sufrido Cristo. En la Edad Media esto se convirtió en un instrumento para acendrar el antisemitismo. Cuando aparecía representado un judío, aparecía alguien con una nariz muy grande y la gente agarraba tomates y se los echaba encima burlándose y gritando cosas de odio. Luego vino el mito del libelo de sangre. Increíblemente nace en la Edad Media, pero hasta nuestros días es aplicado. Hay palestinos que lo aplican hasta el día de hoy. El libelo de sangre dice esto, que cada Pascua los judíos van y secuestran niños gentiles, les cortan el cuello, drenan toda su sangre y utilizan esa sangre en la celebración de la Pascua. Hasta el día de hoy hay gente que propaga esas cosas. Luego vinieron en la Edad Media los guetos, también el que portaran ciertas insignias que te identificaran como judío para que cuando la gente te viera te pudiera escupir. Luego la plaga negra también fue usada contra la gente judía. Muchos judíos fueron quemados vivos, masacrados. ¿Y sabes por qué? Porque durante esta crisis los judíos morían en pocas cantidades comparados con los gentiles, simplemente porque los judíos seguían las reglas dietéticas de Moisés. Y entonces la gente decía, hey, ellos no están muriendo en cantidad como nosotros, porque ellos deben de ser responsables de estar envenenando en Europa las cosas, y entonces hay que matarlos. Cuando llegó la Reforma, las cosas realmente no cambiaron, siguieron más o menos iguales, como por ejemplo esta cita que hace Juan Calvino acerca de los judíos. Dice, por su podrida e inflexible rigidez merecen ser oprimidos sin fin y sin medida ni fin, y que mueran en su miseria sin la piedad de nadie. Lo que realmente ha pasado el día de hoy es que el antisemitismo se ha transformado en lo que hoy se conoce como antisionismo. Y el antisionismo es simplemente una nueva forma de antisemitismo. Es antisemitismo vestida en unas nuevas ropas sofisticadas. Mientras el antisemitismo quiere expulsar a los judíos de su propia tierra, el antisionismo se rehúsa a reconocer el derecho de los judíos a su propia tierra.
Por eso tienes líderes cristianos diciendo, no, los judíos no tienen derecho a estar ahí, no deberían de vivir en ese lugar. Déjame darte un ejemplo del doctor James Kennedy, te va a impactar cuando él era presidente del seminario teológico Knox, en algo que él tituló Una carta abierta para los evangélicos. Escucha lo que él dijo. Las promesas del pacto abrámico no aplican a ningún grupo étnico particular, sino a la iglesia de Jesucristo, el verdadero Israel. Y continúa. El hacer titular a cualquier grupo étnico o religioso de un territorio en el Medio Oriente, llamado Tierra Santa, no puede ser apoyado por las Escrituras. De hecho, las promesas de tierra que aparecen en la Biblia se cumplieron con Josué. El Salmo 122, verso 6 dice, ora por la paz de Jerusalén. Anótalo en tu lista de oración, ora por ello todos los días, porque cuando oras así, oras por el regreso de Jesucristo. Maranata.